El proceso en el cual tomamos una imagen, creamos un diseño y lo convertimos en un bordado se conoce como bordado digital. Hoy te voy a enseñar cómo funciona este proceso en un programa llamado InStitch, que es un programa totalmente gratis. Aunque este mismo proceso se puede llevar a cabo en otros programas de bordado digital, lo cual se puede explicar fácilmente en solo 7 pasos y te lo voy a explicar de la forma más sencilla y simplificada posible a continuación. Paso número 1. Crear un objeto vectorial. Lo primero que necesitamos hacer es tomar una imagen y vectorizarla o manual o automáticamente. Esto sencillamente es tomar las herramientas del programa y dibujar cada uno de los objetos que componen al diseño. Esto en InStitch lo puedes hacer con la herramienta de Bezier, con la herramienta de mano alzada o también utilizando formas básicas como rectángulos, triángulos, estrellas y otros polígonos. Así que la parte inicial de este paso número 1 sería básicamente dibujar. Pero aparte de dibujarlos, luego podemos editar esos trazos que hicimos. Así que podemos seleccionar, cambiar de posición y tamaño estos objetos, pero también podemos modificar los nodos, que serían algo así como los puntos que trazamos para poder crear estos objetos. Si no quieres vectorizar o trazar estos objetos, puedes seleccionar una imagen y utilizar la vectorización automática. Aunque lo más probable es que tengas que eliminar o simplificar algunos detalles y editarla. Los diseños no solamente tienen imágenes, así que también podrás crear texto. InStitch viene equipada con una gran cantidad de fuentes, pero yo te recomiendo que para un buen diseño de bordado utilices fuentes sin serifas, lo más sencillas posibles, y que no sean de menos de 4 milímetros de altura. También debes tener en cuenta que a menor el tamaño de la fuente, de la letra, menor debe ser la densidad para evitar que se hagan nudos, se rompa el hilo o la aguja. Una vez que hayamos dibujado o trazado los vectores o objetos del diseño, ya hemos cumplido con el paso número 1 y pasamos ahora sí al paso número 2. Convertir esos objetos o vectores a puntadas y darle las respectivas propiedades. En este paso lo que debemos hacer principalmente es organizar las partes del diseño por capas, y yo te recomiendo que hagas esto de forma organizada para tener claro luego cómo va a ir la secuencia de colores al momento de bordar. En este paso también es importante que distingamos entre los tipos de puntada que vamos a utilizar. Esto puede dividirse en trazos lineales como contornos o bordes que se pueden hacer en zigzag o en corrido. También podemos utilizar puntadas de relleno para capas base que van en los fondos o que son formas muy grandes. Usualmente son objetos que vienen cerrados. Y por otra parte también podemos utilizar columnas en satín. Esto para definir formas irregulares o formas que son delgadas tipo columna y que queremos darle un relieve para que no se vean como un objeto de fondo, de relleno. En cuanto a las propiedades, en InStitch esto se da en la sección de parámetros. Ahí podemos definir separación entre puntadas, dirección de puntada, si lleva refuerzo o no lleva refuerzo, muchas propiedades que son tan densas y hay tanta información que eso lo veremos más adelante. Así que proseguimos al paso número 3. Aquí en el paso número 3 vamos a planificar el orden y vamos a añadir comandos si es que es necesario. Aquí nos vamos a enfocar en colocar los objetos en cierta secuencia que reduzca el salto de hilo y que no se produzca de una forma desorganizada. No queremos que queden hilos atravesados a lo largo del desarrollo del bordado. Así que tenemos que pensar la secuencia lo más organizada posible. En InStitch el orden de bordado va de las capas desde abajo hacia arriba. Así que en tu lista de capas ten en cuenta que lo que está más abajo en la lista es lo primero que se va a bordar. Y lo que está arriba es lo que se va a bordar de último. Aparte de esto, de ser necesario, puedes añadir ciertos comandos donde quieras indicar o forzar a que en cierto objeto la máquina bordadora empiece a bordar en un punto en específico y termine en otro. Así puedes definir con más precisión el orden del bordado. También hay otras funciones en donde puedes insertar cortes, amarres o que la máquina bordadora pare y espere tu orden antes de proseguir. Lo cual puede ser muy útil en casos como para recortar un aplique de tela antes de seguir bordando. Ahora pasamos al paso número 4, que viene siendo la visualización del diseño.
Por más sencillo que parezca este paso, aquí es por lo general donde si no se tiene cuidado se pasan por alto errores. Aquí podemos utilizar la simulación para ver el orden en que se va a abordar el diseño y ver si hay necesidad de verificar la secuencia, añadir algún corte o alguna función. Paso número 5. Guardar el archivo de bordado. Necesitas dos formatos específicos para manejar diseños y para bordar en tu máquina bordadora. En primer lugar, el formato fuente es el formato en el que guardas el diseño si quieres modificarlo más adelante o si no lo terminas para poder continuarlo después. Es el formato editable. Este es el SVG o SVG. Este es el formato fuente de Inkstitch. Si quieres conservar el diseño como una copia de seguridad, por si en un futuro quieres modificarlo o hacerles algún cambio, algún ajuste, este es el formato que siempre debes guardar. En segundo lugar, necesitas el formato que vas a utilizar para bordar en tu máquina, ya que tu máquina no reconoce el formato fuente. Este formato varía dependiendo de la marca de la máquina bordadora. Por ejemplo, para la marca Brother el formato es .pes, para la marca Hanome es .jef. Para la mayoría de máquinas de bordado industrial, incluyendo máquinas bordadoras chinas, es DST, que es el formato de la máquina bordadora Tajima. Hay algunos otros formatos, pero estos son los más comunes. El paso número 6 es uno de los pasos más importantes y consiste en bordar una prueba o una muestra del diseño que acabas de hacer. Muchas personas piensan que en el momento en que terminan de hacer el diseño terminó su trabajo, pero créeme que a veces es solo el comienzo. Debes bordar una muestra sobre la tela para ver cómo se comporta el diseño en esta tela, si es necesario que cambies del tipo de estabilizador, entretela o pellón que estás utilizando. Aparte, es posible que se reflejen visualmente en el bordado errores que no eran visibles en el diseño. Esto ocurre porque al bordar la tela se puede ir deformando y pueden ocurrir muchas cosas que necesitas ver directamente sobre la tela para poder darte cuenta. Y esto nos lleva al séptimo y último paso: optimizar. Ya cuando veas la muestra y veas los resultados que has tenido, es donde podrás tomar decisiones. Si la puntada se hundió mucho es porque tiene mucha densidad y deberás ajustarla en el programa. Si las letras quedan muy pegadas, es posible que tengas que adelgazar la letra. Si hay dos capas que quedaron separadas o el borde quedó muy delgado, ahí es donde tendrás que modificarlo y hacer nuevamente una muestra. Por eso es que digo que a veces esto es solo el comienzo. Hay telas que son muy difíciles y complicadas de bordar. Y al principio vas a cometer una serie de errores cuando estés diseñando. Esto es totalmente normal mientras vas agarrando práctica y es totalmente normal. Con el tiempo vas a saber exactamente qué parámetros y de qué forma diseñar para que obtengas el mejor resultado según el tipo de tela y según el tipo de diseño que estás haciendo. En conclusión, te puedo decir que el bordado digital, si bien es algo que parece un poco difícil al principio, es algo bastante entretenido y gratificante cuando te tomas el tiempo de aprenderlo correctamente. Inkstitch es una herramienta que te recomiendo porque es totalmente gratuita y no requiere ninguna inversión inicial. Claro, dependes de obtener una máquina bordadora para poder hacer las muestras y ver el resultado real de tu trabajo al momento en que lo diseñaste. Este video solo toca la superficie de lo que es el bordado digital empleado a Inkstitch. En mi canal encontrarás videos donde profundizo un poco más. Y aparte también encontrarás directos donde te enseño paso a paso siguiendo estos criterios que te mencioné. Así que te recomiendo ver el siguiente video, que es un directo en el cual enseñé cómo crear un diseño de bordados utilizando Inkstitch. Nos vemos.